Entonces, Ok. pues iniciamos hablando un poco de lo que son las secuelas esqueléticas del respirador oral y dando un poco continuidad al tema que nos presentó el doctor Antonio Vallardo la sesión anterior, en cuestión de el diagnóstico, ¿verdad?, de la obstrucción de la vía respiratoria. La siguiente, por favor. Sí. Y el síndrome de respiración bucal, pues está relacionado, ¿verdad? O prácticamente es lo mismo que el síndrome de obstrucción nasal y que tiene mucha importancia porque realmente dificulta la vida diaria de no nomás de los niños, sino de los adultos que se llevan, ¿verdad?, esa obstrucción nasal desde pequeños hasta la edad adulta. La siguiente, por favor. De manera que por su prevalencia, realmente ya a nivel mundial se considera, ¿verdad?, un problema de salud pública y que según los estudios, ¿verdad?, nos refieren que un gran porcentaje, entre el 35 y 50% de los niños van a tener respiración oral. La siguiente, por favor. Y esta respiración oral va a causar problemas en los pacientes como deformidades faciales y estas alteraciones van a llegar a poder progresar a trastornos del sueño como la apnea obstructiva, problemas auditivos, problemas digestivos, problemas alimenticios, psicosociales y de postura corporal. De manera de que al tener todas esas alteraciones, pues va a tener una alteración en el comportamiento del niño y también en el rendimiento personal, digamos, ya en la escolaridad, y que de alguna manera pues va a afectar su vida de manera grave. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto lo conocen mejor ustedes que yo, sí, pero quise mencionarlo aquí porque es muy importante como diferenciar hasta la calidad de vida que puede tener un niño que nace, vamos a decir, por parto y el niño que nace por cesárea. Entonces, lo primero que hace, ¿verdad?, el niño cuando nace, pues es inspirar, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad?, las contracciones que se presentan durante el alumbramiento, ¿sí?, el trabajo de parto, va a ocasionar que el niño expulse el líquido del pulmón. Entonces, si el niño no expulsa el líquido del pulmón, pues al momento que va a inspirar, si nace por cesárea, va a quedar líquido en el pulmón todavía. Entonces, ya se rompe, vamos a decir, el mecanismo fisiológico de la respiración, ya que normalmente, o sea, al inspirar, pues de la misma inspiración le va a mandar al cerebro un mensaje, ¿verdad?, de la temperatura, de la calidad del aire que se está recibiendo. Y se genera pues ya un mecanismo de respiración nasal. De manera de que un bebé, vamos a decir, pues desde recién nacido, tiene que tener la boca cerrada. Cuando vemos a un niño, como vemos la imagen, así la vemos de frente, al lado derecho de nosotros, con la boquita media abierta, la lengua un poco protruida, pues nos puede indicar que el paciente está respirando por la boca. De manera de que ustedes que tienen la oportunidad de ver al niño, pues desde que nace, pues es muy importante valorar. Una forma de valorar, ¿verdad?, si el niño tiene una buena postura de la lengua, que no tenga un frenillo corto, es cuando el niño está dormido, pues se jala un poco el mentón y como vemos la imagen del medio, la lengua tiene que estar tocando el paladar. De manera de que si la lengua está en una postura baja, como vemos en la imagen del lado derecho, pues nos indica, ¿verdad?, que es incorrecta esa postura. Podemos pensar en que pudiera tener un frenillo corto o una protrusión lingual o en un momento dado también una respiración oral. La siguiente, por favor. Entonces, hay estudios, ¿verdad?, que nos dicen que les digo, ustedes saben esto mejor que yo, que si el niño nace por parto natural, pues las mismas contracciones van a hacer que expulse el líquido del pulmón y cuando nace por cesárea, el niño queda con líquido en el pulmón. La siguiente, por favor.
De manera que vamos a tener muy comúnmente en estos niños que nacen por cesárea, y que es una de las comorbilidades más comunes en estos niños, la taquipnea transitoria del recién nacido, ¿sí? Y que por ese líquido que queda en el pulmón puede tener consecuencias y generar una respiración oral en este paciente. La siguiente, por favor. Además, la lactancia materna, pues sabemos, ¿verdad?, que es muy importante por muchas razones, y dentro de esas razones muy importantes también está el desarrollo craneofacial del paciente, ya que en un momento dado, si el bebé no es alimentado con el pecho materno, la mandíbula se queda atrás. Sabemos que todos los niños nacen con una mandíbula retrognática, pero al amamantarse del pecho, la mandíbula tiene que avanzar y es un estímulo de crecimiento para esa mandíbula. De manera de que ya el niño que no recibe alimentación de pecho materno puede ya tener una deglución atípica, respiración oral, disfunción masticatoria, tener una fonoarticulación anormal, ¿sí? Que vemos en esa imagen, en la primera, ¿verdad? ¿Dónde está la fosita, ¿sí? De deglución que tienen todos los bebés, ahí donde está la flecha, y que es para que se aloje ahí el pezón, pero de manera que el niño va creciendo, ¿verdad? Esa fosita de deglución tiene que desaparecer, porque la postura de la lengua, la siguiente, por favor, va a ir dando forma al paladar, de manera que la postura de la lengua tiene que estar correcta para que se desarrolle de una manera normal. Y vemos también que la nariz y la boca pues van a ser una unidad funcional, porque aparentemente son dos estructuras diferentes, pero digamos, el piso de la nariz es lo que es el techo del paladar. Vienen siendo, ¿verdad?, una estructura, digamos, allí combinada, en donde la postura correcta, y como nos señala la flecha verde, es que la lengua esté precisamente cubriendo todo el paladar, y por eso la lengua forma lo que se le llama bóveda del paladar, porque el paladar tiene que tener una forma de bóveda, no una forma de triángulo y estar estrecho, sino la misma lengua va a estimular el crecimiento transversal y anteroposterior, de manera de que si la postura de la lengua es correcta, la masticación, la deglución, la tensión de la musculatura, tanto de los labios como de la lengua, va a favorecer el crecimiento craneofacial, así como el crecimiento corporal. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y por otro lado vemos, ¿verdad?, que también en la teoría de desarrollo del doctor Neville Moss de 1962 nos dice que los tejidos esqueléticos crecen por respuesta a la función. Entonces, el niño que respira por la boca, vamos a decir, no neumatiza los senos paranasales. De manera que vemos aquí en este esquema, pues un niño recién nacido, ¿verdad?, que tiene un seno maxilar pequeño, y que conforme el niño respira por la nariz y va creciendo, ese seno va creciendo y se va neumatizando. De manera de que si este paciente no tiene la respiración nasal, esos senos maxilares no se desarrollan, por lo tanto, va a haber una hipoplasia del tercio medio de la cara. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, la teoría de desarrollo del doctor Moss, nos dice que el crecimiento va a determinar la forma, ¿sí? Perdón, el niño que está en crecimiento, la función determina la forma, pero ya cuando no hay crecimiento, pues ya la forma va a determinar la función. Quiere decir que el paciente que ya tuvo deformaciones por la respiración oral, pues de adulto también va a tener muchas complicaciones. Y el niño que no desarrolló la respiración nasal, pues va a cargar todas esas deformaciones hasta la edad adulta. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que los estudios de respiración, pues los hizo el doctor Pierre Robin, dice ya desde el siglo XIX. Quiere decir que pues todo esto no es nuevo, pero recientemente se le ha dado mucha relevancia a todo lo que es pues la respiración oral y lo que viene ocasionando, ¿verdad?, en las estructuras y en la calidad de vida del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, ya el doctor Pallardo en su
plática de la sesión anterior, pues ya nos estuvo explicando, ¿verdad?, cuáles pueden ser las causas de que un paciente respire por la boca y no por la nariz como debe de ser para que el desarrollo sea normal. Entonces ya tenemos las obstrucciones faríngeas, hipertrofia de las amígdalas, hipertrofia de adenoides, desviación del tabique, pólipos nasales, rinitis alérgicas y vasomotoras, que en la actualidad también estas rinitis alérgicas o vasomotoras, pues por el medio ambiente en el que nos estamos desarrollando y estamos conviviendo, ¿verdad?, con esto todos los días, pues yo creo que la incidencia de rinitis alérgica o de rinitis vasomotora es muy alta, por no decir que casi todas las personas o los niños tienen estas alteraciones y que de alguna manera pues tiene que ser tratado de manera adecuada para que el niño pueda respirar bien, porque si no respira, pues no tiene una buena calidad de vida. Ahora, puede haber también pacientes que sean respiradores bucales como por hábito. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y que esta puede ser a lo mejor alguna secuela de que en algún tiempo a lo mejor se enfermó mucho de resfriados, de rinitis, de faringoamigdalitis y como no podía respirar por la nariz, pues se quedó acostumbrado a respirar por la boca. Por eso es muy importante que nosotros como odontólogos pediatras hagamos la interconsulta con ustedes los pediatras para determinar si realmente el paciente puede respirar bien por su nariz o solamente es un hábito, ¿sí? Dentro de las causas que pueden generar una respiración oral, que son causas, digamos, a nivel de la cavidad oral, pues puede ser una deglución atípica y que esa deglución atípica puede ser hasta originada por una falta de amamantación del pecho materno, que el niño, ¿verdad?, tenga la succión digital, la siguiente, por favor, que el niño use biberón o chupón por tiempo prolongado y que de hecho, ¿verdad?, pues los niños realmente no deberían de utilizar el biberón y que pues tenemos la consigna realmente de fomentar, ¿verdad?, como de lugar, pues la lactancia materna por todos los beneficios que le va a dar al bebé y pues que el chupón pues tampoco debería de utilizarse y ni menos, ¿verdad?, por tiempo muy prolongado. La siguiente, por favor. Entonces, la respiración oral, les digo, puede tener otras causas que no sea realmente una obstrucción, puede ser un hábito, ¿sí? Y que puede suceder también que aún que al paciente a lo mejor tuvo la necesidad que le extirparan las amígdalas, que le extirparan las adenoides, que le hicieran corrección de los cornetes, pero eso no quiere decir que en automático, después de la cirugía, el niño cierra la boca y empieza a respirar por la nariz. Como ya se habituó el niño a respirar por la boca, siempre va a requerir de una fisioterapia para rehabilitar toda la musculatura perioral, la postura de la lengua, la postura corporal. Entonces, no es nada más, o sea, se hace la cirugía, se quitan las amígdalas, se quitan las adenoides, se corrige el cornete y ya, sino que se va a requerir, pues, de otras cosas para que el paciente pueda respirar solamente por la nariz. La siguiente, por favor. Entonces, esta imagen nos demuestra cómo crece un paciente que tiene respiración bucal y un paciente que tiene respiración nasal. Cuando el paciente respirador bucal, pues siempre tiene ojeras, se ve pálido, la nariz crece diferente porque no hay estímulo. La nariz también crece por el estímulo de la respiración. El niño que no respira por la nariz, pues va a quedar con una nariz muy pequeña, narinas muy pequeñas también, y que muchas veces pues ni siquiera van a ser proporcionales al tamaño de su rostro, ¿sí? La boca siempre pues entreabierta, el mentón caído y la mandíbula rota hacia abajo y hacia atrás, y como les mencionaba, el tercio medio de la cara pues no va a crecer porque no hay función, ¿verdad?, ni de la lengua ni del estímulo de la respiración nasal. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de los cambios faciales del respirador oral, pues ya sabemos todos, ¿verdad?, lo que es la fascia adenoidea, hipodesarrollo de los huesos propios de la nariz. Les decía, no respire el niño por la nariz, pues la nariz no crece,
¿sí? La boca abierta, esa incompetencia labial, las narinas pequeñas y estrechas, las ojeras que tiene este paciente por falta de oxigenación. Y realmente, a lo mejor si se le hiciera una oximetría a un paciente, ¿verdad?, de respirador oral, pues a lo mejor no estaría en 60, pero no tiene una oxigenación normal, ¿sí? Y hipertrofia del músculo de la borla del mentón porque tiene el labio superior hipotónico. La siguiente, por favor. ¿Sí? El labio superior hipotónico, y para tratar de cerrar la boca, sube el labio inferior y el mentón, de manera de que si nosotros palpamos, podemos sentir el mentón, ¿verdad? Muy hipertónico, y el labio inferior también. De manera de que para poder recuperar, ¿verdad?, la tonicidad de esta musculatura, pues se va a requerir de mucho más, digamos, que de una cirugía o de un tratamiento de alergia. La siguiente, por favor. Normalmente estos pacientes van a tratar de tener una postura de la cabeza inclinada hacia adelante para que pueda entrar el aire por la boca. Entonces el paciente inclina la cabeza hacia adelante, por lo tanto, baja la lengua para que el aire pueda entrar y la mandíbula rota para abajo y para atrás, de manera de que se queda con una retroposición mandibular, que bueno, acá en nuestros términos nosotros le llamamos una clase 2, porque la mandíbula, vamos a decir, ya sea el cuerpo, la rama, no se desarrolla de manera adecuada, porque inclusive la postura de la lengua, pues es inadecuada, y por lo tanto el maxilar también va a estar, tanto como la mandíbula, en condiciones que no son buenas en el desarrollo del niño. Y también, pues, puede contribuir todo esto a una voz nasal. Niños que a veces, pues, hasta los mandan a terapia de lenguaje, pero mientras no se les corrija que el niño pueda respirar por la nariz, pues, por mucha terapia de lenguaje, el niño no va a poder hablar correctamente. La siguiente, por favor. Y vemos una imagen aquí que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser la postura de la lengua? Tiene que ser cubriendo todo el paladar, ¿sí? Para que se estimule el crecimiento del maxilar en forma transversal y anteroposterior también. De manera que si la postura de la lengua es incorrecta, está, por ejemplo, la punta adelante, estimula el crecimiento mucho de la parte anterior del maxilar, y son pacientes que tienen el maxilar muy afuera. Entonces, la tonicidad y la postura de la lengua son muy importantes para que haya un crecimiento adecuado. En las imágenes de abajo vemos cómo un paciente que respira por la boca tiene la postura de la lengua abajo para que el aire pueda entrar por la boca, y entonces no le va a dar esa forma de bóveda al paladar, y entonces el paladar no crece ni transversalmente ni, vamos a decir, con una forma adecuada. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de un paciente respirador oral, y que este es un paciente que desde que tenía los 6 años, ¿verdad? Llévelo al otorrino, y cumplió 16, y el niño pues seguía con sus malformaciones, porque por más aparatos que nosotros le pudiéramos poner, el paciente seguía respirando por la boca, y es como pues nadar contra corriente. Y el paciente con voz nasal a los 15 años, que pues realmente no se le entendía lo que estaba diciendo el paciente. Entonces, de las características que tienen intraorales estos pacientes, dices la permanencia de la fosa de deglución, que esa fosa de deglución es común en los bebés para que se acomode allí el pezón cuando se amamanta, pero conforme va creciendo y ya no se alimenta del pecho materno, la lengua va conformando el paladar y le da esa forma de bóveda, ¿sí? Que si no está acomodada la lengua, pues no va a tener forma de bóveda. La mordida abierta anterior por la protrusión lingual y la postura baja de la lengua. Mordida cruzada posterior quiere decir que el maxilar está estrecho, ¿sí? Y no tiene una forma, digamos, ovoide, va a tener una forma triangular. ¿Sí? El paladar va a estar profundo por la entrada del aire por la boca, y como consecuencia, ¿verdad?, de esa respiración bucal, va a tener hábitos que se van a asociar, como dice la deglución atípica, la succión labial, ¿sí? Y que pues son importantes, ¿verdad?, que lo tengamos en cuenta, porque si ustedes también como pediatras lo pueden observar, pues es muy importante que se revise la vía respiratoria y que lo remitan, ¿verdad?, al ortopediatra para trabajar en conjunto, para resolver estas estructuras esqueletales que están creciendo de manera anormal, porque mientras el paciente esté en crecimiento, esto se puede corregir.
Desde luego, pues apoyados, ¿verdad?, en la corrección a que el niño respire por la nariz. Y podemos de alguna manera también hacer el avance de la mandíbula cuando se está quedando atrás, cuando el niño está en crecimiento. Ya si el niño deja de crecer, pues solamente con una cirugía, ¿verdad?, se puede avanzar la mandíbula. ¿Y qué es lo que no quisiéramos? Tener que hacer una cirugía para que haya una correlación adecuada entre el maxilar y la mandíbula. La siguiente, por favor. Tenemos también, aparte de las alteraciones esqueletales, ¿verdad? Va a tener inclinaciones de los dientes anormales, los incisivos superiores muy proclinados, los inferiores pueden estar retroclinados porque mete el labio inferior por detrás de la premaxila que está muy avanzada y inclina los dientes hacia atrás. Puede tener gingivitis crónica también porque la encía está expuesta por la respiración bucal. Entonces, no es por falta de higiene que presente la gingivitis, sino porque la encía debería de estar cubierta por los labios. Y en ese caso, pues si queda expuesto, porque el maxilar está expuesto, pues siempre va a estar esa gingivitis allí presente. Caries, ¿por qué? Porque también la respiración bucal al paciente le genera gerostomía. Entonces, al generarle gerostomía, los pacientes van a tener mayor predisposición a tener caries. ¿Por qué? Porque la saliva que tienen los minerales siempre tiene un cambio de iones constantemente con el esmalte del diente, o sea, de calcio y de fosfato, y lo está remineralizando constantemente. Y una falta de salivación genera, ¿verdad?, una alta predisposición a la caries, ¿sí? Y desde luego, ¿verdad?, también halitosis y disminución del sentido del olfato y del gusto, y que esto contribuye también, ¿verdad?, en parte a una mala nutrición, que no le sabe y no le huele a nada, pues el niño no quiere comer. Pero vamos a ver otras alteraciones que también se producen. La siguiente, por favor. Y entonces vemos dentro de las alteraciones esqueletales, pues que es nuestro tema relevante hoy, cómo el paciente respirador oral tiene que cambiar su postura corporal para poder respirar por la boca. La siguiente, por favor. Vemos, ¿verdad?, que estos pacientes tienen el pectus excavatum, ¿verdad?, porque tienen que hacer una postura de los hombros hacia adelante, bajar la cabeza, ¿sí?, bajar la lengua, rota la mandíbula, y la respiración no es una respiración diafragmática, sino puede ser como una respiración nada más torácica, en donde el paciente no se está oxigenando bien, ¿sí? Tiene sifosis dorsal, ¿verdad? Y también una lordosis a nivel del cuello para poder mover la cabeza y inclinarla para poder respirar. Entonces, vemos aquí este pacientito, ¿verdad?, que inclusive de pie, que muchas veces nosotros le pedimos a los papás que lo lleve a lo mejor en shorts o en un mayón, o a veces hasta si pues fuera posible como en traje de baño, para poder valorar la postura del paciente. Vemos este paciente, ¿verdad?, que tiene un hombro más caído, que inclina la cabeza hacia un lado, y que es muy importante poder valorar, ¿verdad?, también la postura, cómo se para el paciente, cómo camina, para poder corregir, ¿verdad? Porque vamos a decir, todo está relacionado, ¿sí? O sea, es una cadena de músculos, vamos a decir, pues desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, los músculos se van encadenando, y entonces que el paciente respire por la boca, ¿verdad?, puede llegar a causar, dice, hasta un pie valgo, un pie plano, y que es importante, ¿verdad?, que se pueda corregir. La siguiente, por favor. Y vemos otro pacientito que inclusive vemos, ¿verdad?, la cadera, se le ve, ¿verdad?, una parte más alta que la otra, está como girada también hacia adelante, el lado derecho del paciente, como, ¿verdad?, tiene la pancita, los omóplatos, ¿verdad?, como alados, y esa lordosis, ¿verdad?, cervical también, y que esa lordosis cervical, pues les digo, puede llegar a causar, ¿verdad?, trastornos, digamos, ya permanentes a nivel de la columna, que pueden a veces ser pacientes que refieren hasta dolor de cabeza constante y que a veces no sabemos por qué, porque al cambiar la postura de las vértebras, a veces hay como un aplastamiento ahí en las vértebras, y ese aplastamiento a veces les genera a los pacientes que le duele la cabeza y le duele la cabeza, y pues no encontramos, ¿verdad?, cuál es la causa de ese dolor de cabeza.
Entonces hay que revisar también pues la postura de la lengua. Vemos que este paciente en postura normal también, digamos en reposo, tiene un pie más adelantado que el otro y su postura, ¿verdad?, de la cadera es como girada y que todo esto va repercutiendo. Si el niño crece así, pues así se va a quedar, digamos, hasta llegar a la edad adulta. La siguiente, por favor. Van a tener también trastornos, ¿verdad?, a nivel auditivo, porque al respirar por la boca, ¿sí?, va a tener el paciente infecciones, vamos a decir, a lo mejor amigdalinas de repetición. ¿Por qué? Porque normalmente, pues ustedes saben la función que tiene, ¿verdad?, ahí la nariz de darle una buena calidad al aire, ¿verdad?, que filtra, que le da la temperatura, la humedad, pero cuando el aire entra por la boca, pues todos los microorganismos, polvo, todo lo que hay, entra también por la boca. Entonces entra un aire, por decirlo así, contaminado, que no tuvo el filtro de la nariz. Entonces son pacientitos que se pueden infectar muy frecuentemente y que esas infecciones de repetición en la faringe pueden, ¿verdad?, llegar también al oído, y que entre la falta de oído y la falta de oxigenación, muchas veces son pacientes que pueden tener deficiencias, ¿verdad?, en la escolaridad, y no es porque el niño no tenga la capacidad intelectual, sino porque es un niño que no escucha bien, ¿sí?, y que no tiene una oxigenación adecuada ni siquiera a nivel cerebral. La siguiente, por favor. Pueden tener trastornos también digestivos y alimentarios, porque es un paciente que come y respira al mismo tiempo. Entonces puede ser un paciente que come mucho rápido para poder respirar, o pacientes que comen muy despacio, que son pacientes también que muchas veces los papás en la casa están que cierran la boca, mastica con la boca cerrada, mastica con la boca cerrada, pero es un paciente que no puede masticar con la boca cerrada porque si cierra la boca no respira. Entonces está respirando y masticando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, podemos tener, ¿verdad?, niños que pueden ser muy obesos o pueden ser muy delgados por el tipo de alimentación que pueden tener, ya que no pueden masticar adecuadamente, ¿sí? Puede tragarse los alimentos hasta casi enteros, lo que le va a dar también problemas digestivos, ¿sí? Y trastornos del sueño, que ya sabemos, ¿verdad?, que cuando viene el sueño más profundo, ¿verdad? Es cuando se genera la hormona de crecimiento. Y estos pacientes pueden tener un sueño muy ligero porque no respiran bien digamos, por la boca, no entra suficiente oxigenación y pueden tener también estar como micro despertares, o sea, estar despertando y durmiendo, despertando y nunca llegan a un sueño profundo. De manera que puede haber hasta retraso en el crecimiento del paciente, que puede estar pues muy bajo, ¿verdad?, de talla para la edad que tiene. Entonces, muchas veces no es cuestión tampoco nomás de la falta de hormona de crecimiento o asociada a otros trastornos, sino también que el paciente no se oxigene bien de manera adecuada, pues puede ocasionar falta, ¿verdad?, de un sueño adecuado y por lo tanto, como consecuencia a veces apnea del sueño, niños que a consecuencia, ¿verdad?, también de esa apnea del sueño, tienen eneuresis, ronquidos, porque de alguna manera no es normal ni siquiera que relacionamos, ahí no es que ya está grande, entonces ya los adultos roncan, ¿no? Nadie debería de roncar. Una persona que ronca es porque tiene problemas de su vía aérea, ¿sí? Entonces, pues eso aún en los adultos, ¿verdad?, se debería de resolver. Ay, la siguiente, por favor. Bueno, tiene también trastornos, vamos a decir, a nivel psicosocial por la disminución crónica, ¿verdad?, de esta oxigenación que realmente, le digo, el niño tiene deficiencia de oxígeno y puede tener deficiencia, ¿verdad?, de su capacidad para captar, ¿sí? No es que tenga una deficiencia de su capacidad intelectual, sino son niños que a veces pues apenas van, ¿verdad?, allí como de arrastrando, ¿verdad?, las calificaciones en la escuela porque no se puede concentrar. Y muchas veces estos niños pueden tener irritabilidad, impulsividad, les decía, bajo rendimiento escolar, ansiedad, y pueden inclusive diagnosticarse erróneamente como déficit de atención, ¿sí? O hiperactividad también.
La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, la evaluación de estos niños, pues sería revisando, ¿verdad? Todas las alteraciones estructurales, esqueletales que ya vimos. Nosotros les digo, pues como en estas no le podemos levantar la ropa al niño para andarlo revisando a ver cómo está. Ustedes, bueno, pues sí tienen, vamos a decir, ese como derecho legal para poder explorar al niño y que va a ser muy importante, ¿verdad? Revisar cómo está la postura de su cabeza, cómo se pone su postura en posición de reposo, cómo camina, cómo están sus rodillas, porque vemos aquí, pues, cuál es la postura del paciente, ¿verdad? O sea, realmente es una cosa que, digamos, es completamente, anormal. Y que les comentaba, ¿verdad? Si este paciente sigue con estas alteraciones, pues va a crecer así y va a llegar a la edad adulta con esas malformaciones. La siguiente, por favor. Entonces, hay estudios que nos dicen que niños que fueron diagnosticados con déficit de atención, después de que se les corrige, ¿verdad?, el déficit o la obstrucción de su vía respiratoria, tuvieron una mejora en el comportamiento, en el sueño, tienen más energía, ya no se tiene eneuresis nocturna, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿verdad?, el diagnóstico, digamos, oportuno de este paciente respirador oral, ya que en un momento dado, pues le digo, se va a mejorar la calidad de vida del niño, pero pues también de los papás, ¿sí? La siguiente, por favor. El protocolo de tratamiento para estos pacientes, pues desde luego, ¿verdad?, se tiene que hacer una eh, interrelación, ¿verdad? Una consulta interdisciplinaria entre el médico y el dentista para poder tratar y dar un diagnóstico evaluando si la respiración del paciente pues es nasal, es solamente bucal o es mixta, tanto respira por la boca, por la nariz. Como les comentaba, muchas veces la respiración bucal pues puede ser simplemente un hábito, pero es necesario, ¿verdad?, la valoración completa de la vía respiratoria para poder descartar que el paciente puede respirar bien por su nariz y empezar a darle la rehabilitación neuromuscular que va a necesitar. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros como dentistas tenemos un protocolo, ¿verdad?, de tratamiento que utilizamos la expansión maxilar rápida, porque estos maxilares van a estar atrésicos y necesitamos ampliar el maxilar. Inclusive ampliando este maxilar se va a ampliar la vía respiratoria. Se tiene que rehabilitar, como decía también, toda la musculatura orofacial, los maceteros, la postura de la lengua, los orbiculares, es, toda la musculatura, inclusive le digo hasta corporal, para poder corregir todas estas alteraciones. Se le tiene que dar rehabilitación respiratoria, higiene del sueño y bueno, el tratamiento, como les decía, tiene que ser un tratamiento pues multidisciplinario. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de esto, pues vemos que somos muchos los que tenemos que participar para poder corregir esta vía respiratoria del niño y que también corrijamos pues su postura y sus alteraciones esqueletales para que no sean alteraciones que le vayan a quedar, ¿verdad?, como marca para toda la vida. Entonces aquí participa el pediatra, el otorrinolaringólogo pediatra, el ortopediatra, el ortogeneral, el ortodoncista en los adultos, el inmunólogo para ver las alergias, también el neumólogo, el infectólogo, el gastroenterólogo, el endócrino, el psicólogo, psiquiatra, foniatra, fisioterapeuta. Y que parece que nosotros decimos, pues es que es una cosa tan simple, pues nada más tiene una rinitis alérgica. Pero esa rinitis alérgica le va a ocasionar, ¿verdad?, muchos trastornos en su vía respiratoria al paciente que van a repercutir también de manera corporal, no nada más esqueletal, sino también muscular. La siguiente, por favor. Y también, si la musculatura está mal, pues el hueso crece mal, porque sabemos, ¿verdad?, que el hueso va a crecer siguiendo a la musculatura. Entonces, si la postura del paciente, ¿verdad?, está mal en su musculatura, pues también el hueso va a crecer mal. Entonces, entre los protocolos que tenemos nosotros para expandir el maxilar cuando ya está afectado, ¿verdad?, que está atrésico, no creció suficiente transversalmente porque la postura de la lengua era baja para que el paciente pueda respirar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta expansión del maxilar que se puede lograr de 10 a 12 milímetros a nivel del maxilar y que si necesitamos menos, obviamente se hace menos expansión. Y
a nivel de la vía respiratoria, 4.5 hasta 5 milímetros, porque vamos a ver ahorita ya lo de la expansión y la apertura de la sutura. Entonces, esta expansión del maxilar nos va a ayudar, ¿verdad?, en cambios en el crecimiento craneofacial, ¿sí? Mejorar la respiración nasal, mejora las dimensiones de la vía nasofaringea, disminuye la incidencia de las infecciones, ¿verdad?, y enfermedades respiratorias del paciente, porque ya puede empezar a respirar por su nariz, ¿sí? Mejorar la calidad del sueño del niño y, bueno, contribuye a veces hasta a enderezar el tabique. Niños que tienen el tabique a veces desviado con la expacción maxilar, a veces puede llegar a corregirse esa malposición, ¿verdad?, o desviación del tabique. La siguiente, por favor. Entonces, todas las suturas que se van a ver involucradas con esa expansión del maxilar, pues es todas las que están relacionadas con el maxilar, la sutura frontal, la hemorroidal, la palatina, la cigomática, el vómer, el hueso lagrimal, esfenoidal, ¿sí? La maxiloesfenoidal y la palatoesfenoidal. Entonces, esta expansión puede ayudar, ¿verdad?, a ampliar realmente la vía respiratoria y ampliar todo lo que es el tercio medio de la cara. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y vemos la expansión maxilar rápida, ¿sí? ¿Cómo se va a aplicar? Es a través de un tornillo que utilizamos de expansión, ajustamos bandas en los molares, a veces son aparatos que pueden ir sin bandas, que van con acrílico sobre los dientes, pero utilizamos un tornillo que es de acero y que vamos activando. Hay diferentes formas de activar el tornillo, digamos, en tiempos, pero el objetivo aquí va a ser separar la sutura media palatina. Y que les digo, al separar esta sutura media palatina, pues se van a ver afectadas todas las suturas que tienen relación con el maxilar. Cuando el niño esté en crecimiento, podemos utilizar el tipo de aparato que vemos del lado izquierdo y en donde realmente cuando nosotros activamos, le decimos a la mamá, le va a activar 2 vueltas diario, ¿sí? Más o menos durante unos 7, 10 días, dependiendo de lo que queramos lograr de expansión, y realmente se va a ver ya tenemos una separación muy grande entre los incisivos. ¿Por qué? Porque la sutura realmente queda abierta. Y entonces tenemos que dejar este aparato de retención para que se vuelva a formar hueso. Esto se puede hacer mientras el niño está en crecimiento porque la sutura media palatina no se ha consolidado. Se va a consolidar esta sutura cuando el niño deja de crecer, que puede ser aproximadamente las niñas como a los 14 y los niños como a los 16, o dependiendo, ¿verdad? Que los niños ahora tienen pues diferentes velocidades en su desarrollo. Entonces tenemos que calcular, nosotros tenemos forma de calcular, ¿verdad?, a través de las vértebras, a través de una radiografía de mano, en qué etapa de crecimiento está el paciente. Pero ya cuando un paciente es adulto y necesita esa expansión, pues la sutura media palatina ya se cerró, de manera de que ya no se puede hacer como el aparato que estamos viendo del lado izquierdo, un tornillo simple. Cuando ya se cerró la sutura, se va a utilizar un aparato. Antes se hacía esto a través de una cirugía. Entraban la anestesia general con un cincel y martillo le abrían la sutura al paciente y se ponía el tornillo para poder abrir la sutura y ganar ese espacio y expandir ese maxilar. Pero ahora se utiliza este aparato como el que vemos del lado derecho, ahí donde están las flechitas verdes, ¿sí?, que se ponen con mini tornillos que son de titanio y se queda atornillado en la boca del paciente. Y entonces igual se va abriendo, abriendo, abriendo el tornillo para separar la sutura y que realmente, vamos a decir, es como una cirugía pero cerrada, en este caso, no, porque no hay una intervención, digamos, a nivel de quirófano. Y estos aparatos, pues se utilizan mucho en la actualidad y es un aparato que se llama MARPE, y que es para abrir la sutura, inclusive se puede utilizar también a veces en niños este MARPE, pero les digo, sí se necesita, se puede hacer en el sillón dental con anestesia local, ¿sí?, en donde se hacen plantillas, se ubica dónde se van a poner los tornillos, ya se tiene preparado el tornillo nada más para, pues sí, propiamente atornillarlo, ¿verdad?, al paladar y empezar a activar para abrir la sutura media palatina. Y como les decía, eso va a mejorar mucho también la vía respiratoria del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, tanto ustedes como pediatras, ¿verdad?, y nosotros como ortopediatras podemos ser los médicos de primer contacto, ¿verdad?, del paciente y detectar la respiración bucal. De manera de que aquí
tenemos que nosotros contribuir, ¿verdad? Mandándolo al pediatra, o el pediatra también, una vez determinando, ¿verdad? Las causas de la respiración oral y tratando de ayudar al paciente con el tratamiento, pues mandarlo al ortopediatra para poder corregir estas malformaciones, ya que les digo, pues estando a tiempo se pueden corregir de una manera adecuada, porque un paladar como el que vemos aquí, pues muchas veces, ¿verdad? Pues aunque se haga la expansión, pues ya en un adulto ya es muy difícil de poder corregir eso porque el paciente pues ya terminó de crecer. Mientras el paciente está creciendo, podemos modificar la dirección de crecimiento con un tratamiento, ¿verdad? Enfocado a las necesidades del paciente y pues que sea adecuada, ¿sí? Entonces, la malformación, pues el paciente respira por la boca desde niño, hay veces desde el nacimiento y se lo lleva hasta la edad adulta, pues van a ser problemas después muy difíciles de corregir e inclusive hay niños que presentan apnea del sueño y que pues no es normal y que muchas veces se enfoca el tratamiento nada más a ponerle un aparato, ¿verdad? Para que el paciente pues respire bien por la noche. No, si el problema está en la nariz, hay que corregirlo, ¿verdad? En la nariz, ya cuál fue el tratamiento, que pues ustedes como médicos son los que van a determinar cuál sería el tratamiento adecuado para que este paciente respire solamente por su nariz, porque la boca, digamos, pues es un auxiliar, pero no es para respirar. La siguiente, por favor. Entonces, ya para finalizar, pues sí, dice, no se enseña a un niño a desarrollarse, ¿sí? Lo que se puede hacer es multiplicar lo que está en torno a él para que el niño tenga un desarrollo natural, de manera que, pues, tienen una labor muy importante, ¿verdad?, en detectar este tipo de problemas y que muchas veces creemos algo como muy simple, es una rinitis alérgica, nada más, pero vemos que sí puede tener consecuencias en el desarrollo general del niño, hasta el desarrollo intelectual, desarrollo corporal, desarrollo muscular, sus relaciones psicosociales, todo, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor, ya es la última.